26 minutos pasan de las 11 de la mañana y hoy tenemos una nueva nota que tiene que ver con la salud cardiovascular en nuestro ciclo de Cardiocentro. El lunes además empieza la Semana del Corazón que organiza la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular con el objetivo de sensibilizar e informar sobre las enfermedades cardiovasculares y fomentar estilos de vida saludables. Así que hoy nos acompaña el profesor Ricardo Lluveras, codirector del Cardiocentro de la Asociación Española y además vicepresidente de la Comisión Cardiovascular para hablar justamente de cómo cuidar el corazón. Profesor, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Bueno, Semana del Corazón que ya va a cumplir 29 años, y que empezó allá por los 90. La gente hoy tiene más información sobre cómo cuidarse gracias a eso. Ahora, ¿eso significa que efectivamente nos estemos cuidando más? Sí, efectivamente nos estamos cuidando más. Hay datos que muestran esa situación de que el Uruguay ha mejorado en cuanto a determinados indicadores, ¿no? Bien. Nosotros tenemos numerosos factores de riesgo coronario, que son el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, el colesterol, la obesidad, y múltiples más que son un poquito más secundarios, digamos, pero básicamente esos son los más importantes. Esos factores de riesgo, muchos de ellos, específicamente el tabaquismo y el colesterol, han bajado significativamente en Uruguay. Ajá. Y eso, por supuesto, que ha redundado en beneficio para la salud cardiovascular, ¿no es así? Obviamente, una cosa va de la mano con la otra. ¿Qué podemos decir respecto a estos meses de pandemia, de confinamiento, de dificultades además económicas? No todo el mundo, ¿no? Pero seguramente hay mucha gente que puede haber comido peor, que habrá fumado más, a veces muy vinculado al estrés, que puede haber hecho menos actividad física, estuvieron suspendidos durante muchos meses. También hubo dificultades en el seguimiento de los tratamientos, en las consultas a los médicos ante la aparición de algún síntoma. ¿Cuándo y cómo vamos a poder conocer las consecuencias de la pandemia en la salud cardiovascular? Sí, eso es una situación que realmente genera preocupación en el cuerpo médico nacional, ¿no? Es real que la preocupación de la población ha sido derivada especialmente para el tema del coronavirus y pudo haber determinado eso reducción en las consultas y en la asistencia de otro tipo de patologías que son muy prevalentes en nuestro medio, ¿no es así? O sea, específicamente con respecto a la salud cardiovascular hay algunos datos ya que muestran reducción de las consultas. Por ejemplo, en el área de la cardiología intervencionista, que es lo que nosotros denominamos convencionalmente como cateterismo y angioplastia, ahí ha habido una reducción muy importante en América Latina. Hay datos de América Latina que muestran reducciones muy importantes en cuanto a los números de consultas que ocurren. Y también en el Uruguay ha habido datos, ya en el primer mes de pandemia, el Comité de Hemodinamia, la Sociedad Uruguaya de Cardiología, realizó una encuesta en los centros y mostró una reducción del 35% del número de angioplastas primarios, o sea, el tratamiento del infarto, que la mejor opción de tratamiento de la angioplastia en ese mes se redujo en un 35%. O sea que realmente son datos que todavía no los tenemos muy bien redondeados en cuanto a las consecuencias, porque eso va a demorar un tiempo de saberse, pero realmente hay que llamar la atención sobre la necesidad de que la gente consulte oportunamente cuando lo necesitan, ¿es así? Bien, bien. ¿Por qué cuando aparecen los síntomas como el dolor en el pecho o la falta de aire, por ejemplo, es importante que la consulta sea lo antes posible? Sí, el infarto, por supuesto, tiene su mortalidad. Cuando se tapa una coronaria se produce un infarto en la situación más extrema de las condiciones clínicas con respecto a la enfermedad coronaria. Y ahí el tiempo es músculo, y el músculo es vida, en definitiva, ¿no? O sea, si yo salvo músculo, salvo vidas, no solamente salvo vidas en lo inmediato, sino que también en lo tardío y en calidad de vida. Entonces, es muy importante el tratamiento precoz. Se dice que hay una hora de oro, que es la primera hora del infarto, que sería lo ideal tratarlo. Sí. Muchas veces no puede llegar a esa hora, pero hay que hacerlo lo antes posible. Sí, cuando hablamos de una persona sana, doctor, ¿cuáles son los controles y los estudios que se puede hacer una persona aparentemente sana, digamos que tiene unos 50 años, para conocer el estado de sus arterias coronarias? Bueno, lo fundamental es la consulta clínica periódica, ¿no? Lo más importante es que se haga una prevención correcta, orientada, por supuesto, por un médico, y eso implica una consulta periódica y exámenes periódicos sencillos, que son básicamente los exámenes de sangre que nos hacen habitualmente, ¿no es así? Que eso hay que hacerlo periódicamente. A los 50 años se estima que una persona lo debería hacer más o menos en un año,
como recomendable, ¿no? Una vez por año. Ahora, por supuesto que hay condiciones, en determinados casos donde sobre todo se sospecha una enfermedad vascular, donde el médico puede indicar estudios que básicamente son de dos tipos, ¿no? O sea, unos que son atendiendo a la respuesta del corazón ante un apremio, que básicamente es el ejercicio, como puede ser una ergometría convencional o un estudio de imagen que son el ecoestrés, sí, o los estudios de radioisótopos. Y hay un estudio más moderno, más reciente, que es la tomografía computada coronaria, que es un método no invasivo de evaluar la anatomía coronaria. Uh-huh. Esos estudios, por supuesto, se hacen todos en nuestro medio. Bien. Y la selección, por supuesto, depende de los médicos que vayan orientando al paciente. Y doctor, hoy con todo lo que son protocolos sanitarios, las consultas, los estudios y los procedimientos, ¿ya se están pudiendo realizar con normalidad? Sí, nos hemos tenido que adaptar a esa nueva normalidad que todos sí, estamos viviendo, ¿no? Sí. Pero realmente, sí, efectivamente, los ajustes de los protocolos se han hecho y el sistema en general está en condiciones de asistir al paciente en todas las condiciones posibles, tanto en lo que es lo ambulatorio a los estudios más de intervención, digamos, ¿no? Bien. O sea, ahora lo que es fundamental es recalcar que los pacientes deben seguir manteniendo las medidas de prevención cardiovascular y asistirse cuando sea necesario. Eso es muy importante. En esta situación de pandemia, esa debe ser la recomendación que todos los médicos debemos hacer en todas las áreas. Sí, cardiovascular, que es nuestra especialidad. Claro, el riesgo sigue presente. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. No, gracias a ustedes. Un placer. El profesor Ricardo Lluveras, codirector del Cardiocentro de la Asociación Española y vicepresidente de la Comisión Cardiovascular. Recordemos que el Cardiocentro de la Asociación Española se dedica al diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Entre los servicios están los servicios de hemodinamia, cardiología intervencionista, cirugía cardíaca, electrofisiología, estimulación cardíaca e imagenología cardíaca. Además cuentan con centro de diagnóstico y tratamiento endovascular. Pueden conocer todos los servicios en la web del Cardiocentro, que es bien fácil además, www.cardiocentro.uy, y también los encuentran en Facebook, los encuentran en Twitter, por consultas 1920-7777. Las cosas en su sitio.